Luis Hipólito Alén en el aire en la mañana de Juan Domingo. Bienvenido, Luis. A este lo conozco. Feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Bueno, uno siempre tiene obsesiones, ¿no?, que le vienen de su formación, de todas esas cosas. Bueno, mi padre era historiador, estuve muchísimos años al lado de otro gran historiador como Eduardo Luis Duhalde, así que no es extraño que una de mis obsesiones sea la historia y que busque en la historia las raíces de las cosas que nos pasan hoy, ¿no? Porque todo a veces tiene una explicación, ¿no? Y esa explicación uno la puede buscar, como busca a veces cuando tiene un problema y quiere saber de dónde le viene, por qué se siente así. Bueno, trata de buscar en su propia experiencia. Bueno, hay que buscar en la experiencia histórica, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió traerles un montón de frases, ¿no?, para que ustedes las escuchen, que son frases de la historia, de un personaje que cuando fue presidente aumentó la deuda externa en un 200%, ¿no? Es decir, no es solamente ahora que pasan estas cosas, han pasado en nuestra historia, ¿no? Alguien que tenía un concepto distinto al que tenemos nosotros de pueblo. Él decía, cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes, la clase gobernante, somos gente decente, patricios, a cuya clase pertenecemos nosotros, porque no ha de verse en nuestra cámara ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriotas, ¿no? Bueno, ese era el concepto de pueblos que tenían, ¿no? Y por supuesto, de ese concepto se desprendían otros, ¿no? Por ejemplo, decir, tengo odio a la barbarie popular, la chusma y el pueblo gaucho nos es hostil. Mientras haya un chiripano habrá ciudadanos. Y preguntarse, ¿son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? ¿No? Entonces, para arreglar las cosas esas, ¿no? Decir, pensar, bueno, las masas pueden votar, pueden elegir gente, no. Entonces, decían, es preciso emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguna. Todo un catálogo, ¿no?, de conducta que ha sido seguido por muchas dictaduras en nuestro país y lo podrían seguir muchos gobiernos también. Y también cuando le hablaban del derecho de cualquier trabajador a hacer huelga, a reclamar por las cosas que le parecen justas, él decía, las huelgas son invenciones de los ociosos que buscan motivos de alarmar. El socialismo las usó como instrumentos de perturbación, pero el socialismo es una necedad en América, ¿no? Y también, ¿no?, él hablaba, hoy que vemos cómo se trata a nuestros paisanos los indios, como decía San Martín, ¿no?, cómo se persigue a las comunidades mapuches y a otros pueblos originarios, él se preguntaba, ¿lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado, ¿no? Son ideas que han quedado en nuestra historia y que se siguen repitiendo, a veces con otras formas o con otras maneras no muy diferentes, porque si escuchamos los discursos del tipo que ocupa la Casa Rosada, la violencia verbal está presente continuamente y de ahí a la violencia explícita hay muy poco, ¿no? Y cuando se pensaba en qué hacer por los pobres, ¿no?, una de las cosas básicas que en un día como el Día de la Pascua sería una de las preocupaciones que uno tiene que tener, ¿no? Él decía que los pobres no había que tener derecho ni preocupación por ellos, porque si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran. Porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto como la hormiga, recoge los desperdicios, de manera que es útil sin necesidad que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos?
Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos, no se les debe dar más que de comer. Esas eran sus ideas, ¿no? Y también se planteaba, ¿no? Porque siempre uno piensa en los gobiernos que deben defender el interés nacional, y este sujeto decía: la Inglaterra se estaciona en las Malvinas. Seamos francos, esta invasión es útil a la civilización y al progreso, ¿no? Y también, porque siempre se lo asocia, y les estoy dando todas las pistas, con la educación, este buen sujeto decía: si algo habría de hacer por el interés público, sería tratar de contener el desarrollo de las universidades. En las ciudades argentinas se han acumulado jóvenes que salen de las universidades y se han visto en todas las perturbaciones electorales. Son jóvenes que necesitan coligarse en algo porque se han inutilizado para el comercio y la industria. La apelación de doctor contribuye a pervertirles el juicio. El proyecto de anexar colegios nacionales a la universidad es ruinoso y malo, pues contribuirá a perturbar las cabezas de los estudiantes secundarios e inutilizarlas para la vida real, que no es la de las universidades ni de los doctores. La educación universitaria no interesa a la nación ni interesa a la comunidad del país. Generalmente en todo el mundo las universidades son realmente libres, nada tiene que ver ni el Estado ni nadie con las universidades. Y para cerrar con la frase de esta... Antes que los argentinos de bien antes que termines, cuanto antes puedas aclarar quién lo decía, mejor, a ver si la gente que entró en los últimos minutos cree que nosotros estamos diciendo eso. Yo creo que tropezamos siempre con la misma roca. Terminamos con esta frase, que es una de las frases más conocidas de él. Se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos. Esta frase la decía un señor que se llamaba Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, pero que se reinventó a sí mismo, se cambió el nombre y se presenta como el padre de nuestra educación, don Domingo Faustino Sarmiento. Si quieren encontrar las raíces de las barbaridades que dicen todos los días nuestros gobernantes, nuestros ministros y ese tipo de cosas, están ahí. Están en cómo nos han enseñado la historia y en quienes nos han presentado como próceres. Qué bárbaro, ¿no? Qué el hijo padre de del aula. ¿De qué aula me querés decir? El aula de bueno, tortura. Por eso estamos así, porque nos enseñaron con estos ejemplos. ¿Se dan cuenta? Bueno, Mitre manejó la política argentina 40 años. Y quien lo venció, Roca, terminó bajo el cobijo de Mitre, ¿no? Ya siendo bastante viejo, ¿no? No, mira, Mitre y Sarmiento en la década de 1860 son los que construyen el Estado-Nación moderno, ¿no? Y esa última frase que habla de los gauchos es una carta de Sarmiento a Mitre. Y Roca después viene a perfeccionar las cosas con la República Oligárquica, ¿no? Y terminan Roca y Mitre pactando después de la Revolución de 1890, acordando, ¿no? Y en un acuerdo al que llaman a colaborar a Leandro N. Alem, ¿no? Que era la tercera pata de ese momento política. Nada más que Alem se niega y dice: yo en esto no transo, en esto soy radical y soy radical intransigente. ¿Sabrán los actuales radicales por qué se llaman así? Y además Alem era rosista, hay que decirlo. Alem era rosista. Sí, el padre era oficial de policía y miembro de la Masón. Exactamente. Y además, digo, en el caso de Mitre, que era un mal estratega militar, pierde las batallas de Cepeda y Pavón a manos de Urquiza, y el traidor de Urquiza después le termina confiriendo la victoria. Ahí está el kit de toda la cuestión, ¿no? Pero hay que preguntarse por qué le da la victoria, porque hubo un acuerdo previo, ¿no? En lo que se llamaba la Gran Logia Masónica, de la que formaba parte Sarmiento, ¿no? Bueno, pero además de todo esto, no hay que perder las esperanzas. Además, Sarmiento dejó a todas las maestras que contrató, las dejó en banda, totalmente en banda. Que además eran inglesas. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer con esta gente, ¿no? Porque ya desenmascararla. Es lo que pensaba.
Por eso hay que cambiar la Constitución, Luis. Hay que cambiar la Constitución del 53. Hay que cambiarla totalmente, volver a la del 49. Listo. Hay que mejorar, sí, seguramente es un primer paso volver a la del 49 y perfeccionarla, pero sobre esa base. Bueno, compañeros, pese a todos, felices Pascuas, y recordemos que nosotros siempre combatimos por la alegría, porque siempre yo recuerdo un libro que escribió Julio Fusic, que era un combatiente antifascista que fue ejecutado por los nazis. Escribió un libro que se llamaba Reportaje al pie del patíbulo, en el cual él explicaba que se iba al combate con la alegría, se combatía por la vida y por la felicidad, y esa es la forma de combatir que siempre debemos tener presentes. Feliz Juan Domingo para todos, compañeros.